Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Tops Magic. El día de hoy hablaremos acerca de un término que influye bastante en la economía de un país. Este término es la inflación. Así que si solo quieres saber rápidamente cómo estuvo la inflación en algunos países latinoamericanos, acá te dejo una gráfica para que resuelvas tus dudas, pero si en cambio quieres saber más de cómo cerró la inflación de algunos países latinoamericanos, quédate que aquí mismo comenzamos. Empezaremos hablando del país que obtuvo mayor inflación al que tuvo la menor inflación en el año 2017. Así que lastimosamente este primer puesto se lo lleva Venezuela, ya que su inflación cerró el 2017 en 2.616%, según datos que presentó la Asamblea Nacional de mayoría opositora ante la ausencia de la información sobre estos indicadores por parte del Banco Central venezolano. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el opositor José Guerra, indicó que la inflación del país caribeño está desbocada por la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del gobierno de Nicolás Maduro. El 70% del déficit del gobierno venezolano para el año 2017 fue financiado con impresión de dinero, dijo Guerra, quien agregó: la inflación es distinta a la hiperinflación porque la inflación dentro de todo es normal. Una hiperinflación es insoportable, es la ruina de un país. Según el diputado Guerra, economista de profesión y con una larga trayectoria en el Banco Central a sus espaldas, estamos hablando de una inflación que puede pasar el 10.000% si el Banco Central venezolano sigue financiando al gobierno. El legislador dijo que solo en el pasado diciembre la inflación fue del 85%, y remarcó que en comparación con otros casos de hiperinflación registrados el siglo pasado en el continente, el de Venezuela todavía no es el caso más fuerte, pero este año puede ser, dijo. El Banco Central venezolano no publica desde el año 2015 datos oficiales sobre la inflación y sobre el Producto Interno Bruto. Al siguiente país que tenemos en la lista es Argentina, que cerró el año 2017 con una inflación del 24,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística INDEC, lo que la coloca como la segunda más alta de América Latina. El índice de precios al consumidor culpó en diciembre un salto de casi 2 puntos porcentuales en comparación con el mes previo, 1,4%, y también con el registro de un año atrás del 1,2% al 3,1%. Semejante impulso al fin de un año electoral se explicó por la postergación de las autorizaciones de incrementos de los precios regulados, para no afectar el humor de las familias en plena campaña. Del relevamiento del INDEC surgió que los rótulos más alcistas en diciembre fueron la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros con el 17,8%. El transporte con un 3,2% y el equipamiento del hogar con un 2,9%. En tanto, en el año ascendió al 24,8% la inflación, con 55,6% el rótulo de vivienda, el 34,1% en el transporte y el 31,5% en la educación. La inflación en México registró su nivel más elevado desde el año 2000 al cerrar el 2017 con un 6,77%, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles, informó así el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Esta institución señaló en un comunicado que la tasa de inflación anual quedó en un 6,77% al registrar el índice de precios al consumidor, un aumento del 0,59% en diciembre frente al mes anterior. El índice de precios subyacentes, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general debido a que elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó en un 0,42% mensual y dejó la tasa anual en un 4,89%. México registró una inflación del 3,36% en el año 2016 y del 2,13% en 2015, la más baja de los últimos años. En enero del año 2017, el gobierno realizó un alza en el precio de los combustibles de entre el 14 y el 20%, el llamado gasolinazo, que desencadenó una subida generalizada de precios en muchos rubros.
Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron un 0,32% y los servicios un 0,50% mes contra mes, alcanzando una tasa anual del 6,17% y del 3,76% respectivamente. La tasa anual de los no subyacentes fue del 12,62%, fruto de un aumento de los productos agropecuarios del 9,75% y en los energéticos del 14,44%. Al interior del índice de precios no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 1,81% respecto a noviembre y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron un 0,65%. De este modo, la tasa mensual de los no subyacentes quedó en un 1,09%. El índice de precios de la canasta básica, que incluye un centenar de productos de amplio consumo popular, aumentó un 0,66% en diciembre para quedar en un acumulado anual del 9,61%. El índice de precios al consumo IPC de Uruguay bajó 0,31% en diciembre del 2017 respecto al mes anterior, lo que llevó a que la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicara en 6,55% según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística INE. Durante diciembre del 2017, los sectores que tuvieron más aumento fueron los restaurantes y hoteles con un 1,25%, la recreación y cultura en un 0,89%, los bienes y servicios diversos con un 0,85% y los alimentos y las bebidas no alcohólicas con un 0,75%. Por otra parte, el sector que experimentó una mayor caída fue la vivienda, con un menos 5,37%. El índice de precios al consumidor llegó a 0,95 puntos en diciembre y Guatemala cerró el 2017 con una inflación del 5,68%. Según el Instituto Nacional de Estadística INE, la inflación del año pasado fue superior en un 1,45% a la registrada en el año 2016, que cerró en 4,23%. De las 12 divisiones del gasto que integran el IPC, la de alimentos con un 1,85%, el transporte con un 1,02% y la vivienda con un 0,79% reflejaron el comportamiento en el nivel de precios de la inflación a diciembre del año 2017. Por su parte, las bebidas alcohólicas registraron un menos 0,20% y los muebles y artículos para el hogar un menos 0,10%. Son las divisiones que presentaron caídas en su nivel de precios, explicó el INE en su informe publicado en su página oficial de Internet. Nicaragua cerró el año 2017 con una inflación del 5,68%, lo que supuso 2,55 puntos porcentuales más que el año anterior. Así lo informó el Banco Central. Este banco indicó que la inflación acumulada en el 2017 estuvo inducida por el comportamiento de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, en el alojamiento, en el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles y en la educación, con un aporte conjunto del 3,44% para la inflación total. En tanto, la inflación en diciembre pasado, que fue del 1,12% según la información oficial, estuvo determinada principalmente por el comportamiento de los precios en algunos bienes y servicios de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, en la recreación, en la cultura y el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles. El Producto Interno Bruto de Nicaragua creció un 4,7% en el año 2016, con una inflación del 3,13% según cifras oficiales. La inflación en Colombia en el año 2017 fue del 4,09%, 1,66 puntos porcentuales menos que la cifra reportada en el año 2016, que fue de 5,75%. Así lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Sobre estas buenas noticias escribió el presidente Juan Manuel Santos en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. La variación del índice de precios al consumidor en diciembre pasado fue del 0,38%, mientras que en el mismo mes del 2016 fue del 0,42%. El grupo de alimentos fue el que tuvo la menor variación anual con un 1,92%,
una disminución del 5,30 puntos con respecto al año antepasado, seguida del vestuario y vivienda, detalló el DANE en un comunicado. Las mayores variaciones negativas fueron en la alberja, otros tubérculos y el arroz. Las mayores variaciones positivas se registraron en la cebolla, la papa y la zanahoria. Así agregó la información del DANE. También registraron una variación menor de los grupos de salud y otros gastos en el año 2017. El grupo del gasto que registró la mayor variación fue la de diversión con un 7,69%, 3,64 puntos porcentuales más que en el año 2016. La educación y las comunicaciones tuvieron también una variación positiva de 7,41% y de 6,43% respectivamente. Paraguay cerró el año 2017 con una inflación del 4,5%. Así lo dijo el Banco Central, una alza impulsada principalmente por los alimentos y en particular por la carne vacuna, que se ubica en el rango superior de la meta prevista por la entidad. La cifra es relevante, superior al 4,2% anunciada a mediados de diciembre por el titular de la institución, Carlos Fernández Valdovinos, quien además pronosticó una subida de cerca del 4% para el año 2018. Esta entidad dijo que la inflación de diciembre fue de 0,5% debido a un incremento en la carne vacuna y en las naftas. Esta variación mayor a la prevista modificó el cálculo previo. El resultado del año está explicado por factores estacionales fuertemente localizados en las frutihortícolas que son de mayor volatilidad, dijo así el economista jefe del Banco Central, Miguel Mora. El Banco Central presentará en enero un nuevo cálculo de la canasta básica con la que se mide el índice de precios en la que tendría menor peso los alimentos. Brasil cerró el 2017 con una inflación del 2,95%, lo que supone el menor incremento de precios en el país desde el año 1998. Así lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística IBGE. De esta forma, los precios se situaron por primera vez en 18 años por debajo de la meta fijada por el gobierno, que era del 4,5%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentual hacia arriba o hacia abajo. En diciembre, la inflación de Brasil avanzó hasta el 0,44% y registró la mayor tasa mensual del año, empujada por el incremento de los precios de los alimentos, bebidas y en el transporte. De acuerdo con el instituto, el indicador del 2017 estuvo influenciado por el aumento de los precios en productos y servicios relacionados con la vivienda, con la salud y el cuidado personal y el transporte, que registró una alza del 4,10%. No obstante, la desaceleración de la inflación del año pasado estuvo relacionada con la caída del precio de los alimentos y bebidas, que registraron una desaceleración del 1,87% debido a una cosecha agrícola superior a la del año anterior, según este instituto. El índice de precios al consumo anual de Bolivia se situó a fines del 2017 en 2,71% por debajo de la proyección oficial del gobierno del 5,03%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística, INE. En diciembre, la variación porcentual alcanzó un 0,34% respecto a noviembre debido al aumento de precios en los capítulos de transporte y restaurantes y hoteles. Según el reporte del INE, los principales productos que subieron de precio el mes pasado fueron la carne de pollo, el servicio de transporte interdepartamental, la cebolla y la lechuga, mientras que bajaron los costos del tomate, la alberja y las habas. En el año 2016, la inflación cerró en un 4% y para este año la previsión oficial es que llegue a 4,49%, mientras que se proyecta un 4,7% para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Costa Rica registró una inflación del 2,57% durante el 2017, mayor a la registrada en el año 2016 cuando fue del 0,77%, pero dentro de la meta establecida por las autoridades. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En los últimos 10 años, la variación anual más alta se presentó en el año 2008 con un 13,9%, mientras que en el 2015 fue la menor, ya que se registró la única deflación del menos 0,81%. En diciembre del año 2017, el costo de vida aumentó para los costarricenses en un 0,47%, según el índice de precios al consumidor,
con respecto a los precios del mes previo, indicó el INEC en un comunicado. De los 315 bienes y servicios que componen la canasta familiar de consumo, el 50% aumentó los precios con respecto al mes anterior, 37% disminuyó y el restante 13% se mantuvo sin variación. Durante el diciembre pasado, los productos y servicios que subieron de precio fueron la papa, la cebolla, la gasolina, los paquetes turísticos, los huevos, el automóvil y los servicios de alojamiento. La inflación en Chile cerró en el año 2017 con una tasa del 2,3%, la más baja en los últimos 5 años, luego de que el índice de precios al consumidor anotara en diciembre una variación del 0,1%, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística INE. La subida de los precios al consumidor de diciembre estuvo por debajo de los vaticinios del mercado y los expertos, que promediaban un incremento del 0,2%. La tasa del 2,3% se compara con el 2,7% en el que cerró la inflación chilena en el año 2016 y se mantiene por debajo de la medida del rango meta del Banco Central, de entre un 2 y un 4%, para un horizonte de 2 años. El emisor prevé que la tasa se aproxime al 3% recién el segundo semestre del año 2018. En diciembre, según el informe del INE, 5 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC anotaron variaciones positivas, 6 registraron bajadas de precios y una no tuvo variación. Las divisiones que presentaron las mayores alzas fueron el transporte y los bienes y servicios, mientras entre las que tuvieron bajadas de precios se destacó los alimentos y las bebidas no alcohólicas. A nivel de productos o servicios destacaron las alzas del servicio de transporte interurbano, las gasolinas, las papas, la carne de pollo y el gas licuado, mientras que bajaron los tomates, los automóviles nuevos y la carne vacuna. El IPC subyacente, que excluye los combustibles y las frutas y verduras frescas, anotó en diciembre una variación negativa del 0,1% y cerró el año 2017 con una tasa del 1,9%. La tasa de variación anual del IPC en El Salvador en diciembre del año 2017 ha sido del 2%, 3 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada del 2017 fue de tan solo el 2%. Hay que destacar la subida del 0,7% de los precios del transporte hasta situarse en su tasa interanual en el 3,6%, que contrasta el descenso de los precios del ocio y cultura del 0,3% y una variación interanual del menos 1,7%. Perú cerró el año 2017 con una inflación anualizada del 1,36%, la menor en 8 años pese a un ligero repunte de los precios en diciembre. Así lo dijo el gobierno. La inflación del año estuvo casi en línea con las proyecciones de los analistas. El alza es la más baja desde el año 2009, cuando el índice de precios al consumidor subió apenas un 0,25% en la tasa anual. La tasa anualizada, una de las tasas más bajas de América Latina, está dentro del rango meta del Banco Central de entre 1 y un 3% y bajo el 3,23% del año 2016. En diciembre la inflación fue de un 0,16% mensual, luego de 3 meses consecutivos de bajas de precios, así lo dijo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la INEI. Lo que se explicó por un aumento de los valores del transporte y de los productos avícolas por las fiestas de fin de año. La desaceleración de la inflación ocurre en un año de debilidad de la economía local por desastres naturales y un escándalo de corrupción que frenó las inversiones públicas y privadas en la infraestructura. El índice de precios al consumidor de Ecuador en diciembre fue de un 0,18% y llegó a una cifra negativa del menos 0,2% en la acumulación anualizada. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El estudio sobre la inflación del instituto advirtió que el IPC del pasado diciembre fue mayor al registrado en el mismo mes del año 2016, cuando llegó a 0,16%, aunque el indicador anualizado de entonces fue de un 1,12%. Durante el año anterior, el índice de inflación registró cifras negativas en junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. El índice de la inflación anualizada diciembre del año 2017 es el menor desde el año 2007, así lo añadió el estudio de la INEC.
La ciudad más cara en diciembre pasado fue la tropical de Santo Domingo y la más barata la andina de Cuenca, que registró una cifra negativa del 0,24%. El mayor aporte inflacionario en diciembre pasado lo hicieron los alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que el segmento de los restaurantes y hoteles registró un índice del menos 0,005%. Por otra parte, el INEC señaló que la canasta familiar básica de productos en diciembre pasado se ubicó en $708,98, mientras que el ingreso mensual promedio de las familias en general se situó en $700. Y en cuanto a Cuba, el gobierno no brinda datos económicos, y en cuanto a Panamá, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Jamaica y Haití, aún no brindaron el balance. Así que déjame en los comentarios qué te pareció este video. Dime qué piensas acerca de la inflación en América Latina y déjame un like si te gustó el video. No olvides suscribirte al canal y amigos, como siempre, nos vemos en la próxima. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragon.